Primero os voy a poner un poco quién soy y de dónde vengo para que veáis por qué el título actual, ¿no? Yo empecé a trabajar en bolsa en el año 95, cuando aún había corros. Por aquí corre gente del sector que coincidíamos en corros en Barcelona. He estado 20 años broker en diferentes agencias y sociedades de bolsa. Luego estuve trabajando creando producto para gestores que venían de las redes sociales. Creé la primera SICAP nacida de redes sociales, luego creé varios fondos. Luego monté una gestora en España de gestión cuantitativa, con lo complicado que es competir contra los bancos. La tuvimos que cerrar hace ya 3 o 4 años y ahora, desde entonces, estoy regulado por la SEC porque trabajo para una gestora americana creando producto para grandes patrimonios, ¿vale? El porqué del título actual. Cuando me llamó María hace un par de meses, yo ya hace 5 años que no estoy front delante del mercado, antes sí que me pasaba entre 10 y 12 horas delante de un Bloomberg. Le dije, pues María, estábamos en el primer momento en que Trump provocaba las primeras caídas del mercado y por eso salió el titular. Desde la fecha del titular hasta el día de hoy, como todos sabéis, hemos visto la caída, el rebote, muchos índices han vuelto a máximos y un poco yo lo que voy a hacer es intentar interactuar con vosotros y sacar una conferencia que sea lo más atractiva de cara a vosotros para posibles dudas que podáis tener dentro de lo que podemos saber entre todos, ¿no? La primera pregunta que vendría a ser es, ¿alguien prevé el próximo tuit de Trump que podrá ser? Y el ejemplo es lo que estamos diciendo. Cuando hace mes y medio, 2, a mí me llega bastante información de gestoras de todo el mundo, leías los comentarios de grandes gestores. Los más sensatos te decían que no tenían ni idea de lo que iba a pasar, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener más claro cuando hacemos trading en el mercado o cuando estamos operando a medio o a corto plazo. En la situación actual es nueva, teniendo en cuenta que este señor tiene mucho poder y nadie sabe lo que va a pasar. Y el ejemplo lo tenemos en las fuertes caídas que vivimos en su momento, el fuerte rebote, que eso llevamos años que estamos viendo que los rebotes son igual de fuertes que las caídas. Anteriormente los rebotes eran un poco más lentos, te daban más oportunidades de entrar. Ahora los sistemas automáticos trabajan mucho más rápidos y los stops y los giros son mucho más rápidos. Y por lo tanto es importante tener presente que en la actualidad la mejor posición es... He vuelto a ir índices en máximos, como comentaba, en el caso del DAX, en el caso del IBEX. Como bien sabéis, el IBEX con dividendos vuelve a estar en máximos históricos. Nasdaq y S&P se han acercado de nuevo a máximos. Las decisiones que, no sé si operáis aquí a corto o a medio plazo, las que son de corto o medio plazo, las tenéis que tomar y sentaros y relajaros porque lo hemos visto en esta semana, ha vuelto a cambiar de opinión cuando volvió a dar margen. Hay quien empieza a pensar que incluso estén haciendo trading su propio equipo en mercados, ¿vale? No sería de extrañar con la situación actual. Fue proponer los aranceles, caer la bolsa en picado, eso ya lo hemos visto otras veces, para que actuara la FED. Cuando la bolsa quieren provocar, las grandes gestoras provocan un poco de miedo. Cambió de opinión, aumentó los 90 días, los índices se han vuelto a máximos, ahora hemos vuelto a cambiar. Entonces, eso sí que es importante, porque entiendo que varios de vosotros, sobre todo, están haciendo trading a corto plazo. Entonces, en la gestora con la que yo trabajo sí que hay un equipo que hace trading a corto plazo, intradía, y en esta volatilidad es lo que está dando oportunidades al mercado, ¿vale? Si sabes trabajar en el más corto plazo, es una oportunidad de trading, porque al final lo que buscas cuando trabajas a corto plazo es volatilidad y movimiento. Pero eso es en el caso de que estés haciendo a corto plazo. Cuando estás navegando a medio y largo plazo, la situación actual es realmente tan complicada y no la hemos vivido nunca, que personalmente lo que yo leo y lo que veo es que nadie coincide, y los más sensatos es los que te están diciendo que no sabe qué podría pasar, ¿vale? Te pueden llegar a contar la situación macroeconómica y económica que podría llegar, y eso implicaría... Hasta el momento lo que hemos visto en el mercado estaba descontando posible recesión, parón técnico, etcétera. Llevamos 2 años que también venimos escuchando eso y por eso vemos los movimientos de caída. Pero no se ha producido hasta el momento y por ello el rebote cuando parecía que volvía a cambiar de idea Trump.
en la actualidad, si lo que está intentando es una bajada de tipos de interés por parte de la Fed, provocando esta situación de pánico, porque hemos visto esta semana que hemos tenido una subasta de deuda donde se ha ido, deuda de 20 años, se ha ido a un tipo de interés máximo porque ha habido una falta de demanda y por eso ha vuelto a provocar los nervios en el mercado en renta variable. Si lo que está intentando es una bajada de tipos de interés, al final si la Fed tiene que actuar por una crisis, será una crisis que arrastrará a nivel mundial. Entonces, no será tan fácil volver a girar el mercado. Para los que hacéis trading, esto sí que es una oportunidad, pero está claro que con 25 años que he estado de broker y he visto mucha gente pasar haciendo trading, cerca del 85-90% de la gente que hace trading a corto plazo acaba perdiendo todo el dinero que tienen las cuentas y luego queda un 5% que acaba saliendo a la par, ¿vale? Sí que hay gente que se gana muy bien la vida y son muy buenos traders, pero hay que tener muy claro, y antes, por ejemplo, la gente de IG que hablaba de tema de stops, saber trabajar muy bien los stops por el hecho de que te ahorras un disgusto. Mi experiencia cuando he estado... Yo he hecho trading para la casa y he tenido muchos clientes que hacían trading como broker. Mi experiencia es que todos pagamos un máster, ¿vale? ¿Qué es pagar un máster? Pues depende de cada uno de la cuenta que tenga. Para uno puede ser mucho dinero pagar 5.000 o 10.000 euros de máster y yo he visto cuentas perder 1 millón, que el máster le ha costado 1 millón, ¿no? Depende de cada persona la cantidad que sea pagar su máster de operativa. Entonces, en estas situaciones es cierto que llevamos desde 2009-2010 aproximadamente en un mercado alcista. Hemos visto correcciones importantes en algún momento, cuando el caso COVID, actualmente, pero han sido correcciones que es lo que comentaba antes, la recuperación incluso en algunas de ellas ha sido más rápida que la bajada, cosa que normalmente antes era al revés. Siempre se hablaba que cuando el mercado caía se subía por las escaleras y se bajaba por el hueco del ascensor. Últimamente se vuelve a subir con un cohete. Entonces, es importante cuando estás haciendo trading a corto plazo que aprendas a acompañar al mercado, ¿vale? La experiencia te enseña que no te tienes que obsesionar en tomar tu posición y de tener claro que tienes tú la razón, o sea, que el mercado está equivocado. Cuando yo empecé en bolsa, que íbamos a corros y aún la gente te llamaba por teléfono, como trabajo de broker muchas veces había un trabajo de psicología. Lo digo por los que sois más jóvenes que a veces aún contactan conmigo con redes. Tenías un trabajo de psicología de cuando veías que una persona iba con el pie girado, un día o dos, normalmente te calientas intentando recuperar el mismo día o al día siguiente la operación que has estado perdiendo, ¿no? Lo mejor es dejar pasar un tiempo y no intentar, porque normalmente te calientas siguiendo con tu posición, sea alcista o bajista, da igual. Entonces, creo que es muy importante, desde que entró Internet, que como estás tú solo ante la máquina, ser muy consciente, previo a la operativa, cuáles son tus intenciones del día y qué tipo de movimiento estás buscando. Y si el mercado no te da la razón, olvidarte. O sea, es importantísimo no intentar ir contra mercado, porque al final, lo que os comentaba, acabas fundiendo la cuenta y una o dos o tres o las que sean, ¿no? Es normal que cuando arrancas, por eso salieron las cuentas demos, empieces a fundir cuentas o que fundas un par de cuentas, pero bueno, tienes que ser consciente que el mercado es muy complicado, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo estaría actuando, ¿vale? Y que lo que tienes que aprender es a acompañar la tendencia, ¿vale? Importante, como bien comentaba antes IG, es saber trabajar con stops, pueden ser reales o mentales, porque puedes estar trabajando con futuros, con divisas o con criptos, pero ser consciente de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la idea es a partir de eso, cómo lo podemos actuar a día de hoy. Los mercados están en máximos históricos. Llevamos 2-3 años que vienen hablando de posible parón, recesión. Hemos visto que en algún momento han tenido algún que otro susto.
¿Y ahora qué? Pues la verdad, personalmente, yo lo desconozco, no lo sé. La verdad es que creo que tienes que mantener la tendencia. Por el momento la tendencia ha sido recuperar y sigue siendo alcista, y mientras no pierda los mínimos que hemos visto en las últimas semanas, pues de momento se tendría que mantener, pero siempre con la prudencia actual de que antes alguien preguntaba sobre huecos o así, que cualquier momento nos podemos levantar y tener un hueco y un susto, ¿no? Y sobre todo, creo que con la actualidad, así como cuando hemos vivido crisis importantes como la del 2008 o 2009, en primer momento, cuando empezaste a leer que era todo el tema de la subprime y todo, veías pues toda la porquería que había detrás y tuviste un tiempo de actuar, porque estuvimos cerca de un año y pico bajando. En la actualidad es el presidente de Estados Unidos y sus movimientos son impredecibles, pero sí que nos pueden afectar a todos los mercados. Y es muy complicado y, por lo tanto, yo creo que en los 30 años que llevo en mercado, es el momento que tienes que ser más profesional o más sangre fría para estar dentro o fuera del mercado, porque van a seguir siendo meses complicados. Pueden ser positivos, porque a veces el hecho de que crea inflación, hemos visto en otros países que el mercado puede seguir subiendo, o lo hemos visto con el rebote, pero que no va a ser nada teóricamente más previsible que lo que había sido hasta las fechas actuales, ¿no? Y entonces era un poco lo que estuvimos hablando con María para actuar. Y yo lo que estoy buscando es diferente, es interactuar directamente con vosotros y que me preguntéis por mi experiencia de... Dime. En la anterior legislatura era un tema más contra China, ¿vale? Y lo que hubo es una guerra de divisas, básicamente. Sí que hubo mucho movimiento en divisas, hubo algún pequeño susto, pero es que ahora ha arrancado una guerra global. Por lo tanto, eso no lo hemos visto nunca. Se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, pero era una situación muy diferente. Al final, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que el propio Estados Unidos buscó es la globalización, ¿vale? Y ahora está queriéndose encerrar. Entonces, esto no es un proceso tan fácil y tan lento y tan rápido de solo subir impuestos para generar trabajo en Estados Unidos. Y es un proceso más lento, y lo que estamos viviendo actualmente es más, la subida de impuestos está más pensada para pagar la deuda que tienen, en el fondo, que no para crear trabajo para proteger, ¿vale? Entonces, hemos de ser conscientes que es lo que le preocupa. Realmente en este próximo año ellos tienen vencimientos muy importantes de deuda, ¿vale? Y está buscando, y lo dijo, además es que lo dijo, que quería intervenir en la FED. Está buscando este tipo de movimientos. Son movimientos muy especulativos. Cuando yo aún estaba en Front, y lo digo, acabé dentro de 2018, las máquinas ya trabajaban en nanosegundos. Nanosegundos es 1 millón de segundo. O sea, las grandes máquinas que trabajan automáticamente, si aquí está el ordenador central del Nasdaq, ellos pagan millones para estar en la sala de al lado porque el cable sea lo más corto para poder trabajar. Entonces nosotros no podemos competir, por mucho que nos cuenten que con inteligencia artificial puedes hacer trading, etc. Es imposible competir contra un JP Morgan que ha pagado millones para estar en la sala de al lado y tiene la máquina trabajando para ellos, porque además hacen trading para ellos, o grandes cuentas, pero básicamente para ellos. Siendo consciente de ello, los movimientos son muy rápidos. Es cierto que en esa época vivíamos los flash crash, que ahora no se ven, o no se ven tantos, no sé si recordáis, pero los flash crash fueron movimientos que se vieron cuando empezaron a trabajar las primeras máquinas. Normalmente una máquina empieza a poner una orden y se van tapando unas a otras, ¿vale? Llegaba un movimiento de caída, que no había posiciones de compra, y de un valor que volvía a valer $200 se iba a 0 o a 1 céntimo o a 5. Incluso lo vimos en índices, caer. Después esto no lo veis en gráficos los que lleváis menos tiempo, porque luego esas operaciones se anulaban y se rectificaba por parte del regulador. Decía que eso había sido un flash crash, un error, y lo rectificaban y te ponían otro precio. Pero, por ejemplo, en la crisis del 2008, el mercado de futuros de Eurex y de DAX, yo que era operador en ese momento,
yo había comprado sin liquidez de compra. Nosotros siempre poníamos la caña muy por debajo, 1.000, 2.000 puntos en ese momento, por si venía un flash crash, estar siempre con posiciones, ¿no? Entonces, estos movimientos, en la actualidad, en cualquier momento podemos volver a ver movimientos de estos de pánico, porque cuando estás haciendo trading tienes que ser consciente que los que trabajamos directamente como personas físicas somos el último mono del mercado. O sea, pero si eres consciente te puedes ganar la vida. Yo conozco traders que lo hacen y se ganan la vida, pero siendo consciente que compites contra los demás que están en la sala, los profesionales que llevan muchos años, porque son los que aguantan, porque por el camino se ha perdido mucha gente, y contra máquinas que están pegadas al ordenador y que eso trabajan muy rápido. Entonces, básicamente tienes que ser muy consciente de contra quién estás trabajando y qué tipo de movimiento estás buscando, sea intradía, sea semanal, sea mensual, ¿no? Dime. Bueno, ya lo hemos visto esta semana. Esta semana tenían una subasta, han tenido problemas para colocar todo el dinero y han tenido que pagar por encima del precio que tenían, ¿vale? Cuando Trump se presentaba, ya dijo que él quería mandar en la Fed, cosa que teóricamente es independiente. La manera como tiene actualmente de mandar en la Fed es presionando ante una posible crisis. De momento, la crisis no llega, pero podría llegar si realmente llegan todas estas subidas de impuestos. Y entonces lo que intenta es que entonces la Fed se vea obligada a bajar el tipo de interés, disparará la inflación, que es lo que ha preocupado siempre a las grandes gestoras americanas los últimos años, es que veamos una inflación como los años 80. Tuvimos una caída como hemos tenido en la actualidad y luego se disparó durante muchos años, ¿no? Si él provoca esto, pueden tener una inflación disparada y volveremos a tener problemas con la deuda, aunque estén bajando tipos. Sí. Sí, no, es que este es el ejemplo, o sea, y además no hubo demanda, tuvieron que subir los tipos porque no había demanda. Entonces aquí, y él está intentando, pero está al final, cuando las cosas van bien, el Banco Central y un gobierno tienen que actuar, pues con el caso de la inflación o por el tema de la Fed, actuar. No tienes que ser enemigos. Entonces aquí está jugando con fuego, porque al final son los propios americanos los que van a pagar esas subidas de impuestos directamente e indirectamente. Vas a crearte una recesión y mientras tanto, o sea, hasta el momento no ha creado nada, porque realmente compraron mucho más por previsión las empresas, pero si al final la creas, no es tan fácil luego salir, ¿eh? O sea, por mucho que te bajen los tipos. Entonces, tendrás el problema de las caídas de mercados por realmente una recesión real. Y no nos engañemos. Si entra en recesión Estados Unidos, los mercados de todo el mundo van detrás, ¿eh? O sea, hay una cosa que está muy clara, los que trabajan en IBEX o en mercados europeos. Estados Unidos puede subir, pero Europa no puede quedarse plana o bajar. Pero si cae Estados Unidos, yo en 30 años no he visto que entonces suba Europa. Se podrá comportar a veces mejor, pero no sube, ¿vale? Sí, el dólar, además en esta situación, en la actualidad, el dólar se ha vuelto más flojo, ¿vale? Es cierto que sigue controlando el 80% del mercado actualmente. Es cierto que desde el 2008 ha perdido poder, ¿vale? Pero en este caso, el dólar bajando para las economías americanas es mucho peor, ¿vale? Para Europa hay una parte que nos iría mejor para compras fuera, pero para mandar producto en Estados Unidos también nos irá mal. Sí, en eso ahí le duele. Lo que pasa es que eso ya no lo puede controlar tanto. O sea, el problema que más le duele o la dificultad actual que yo veo es que encima vamos a golpe de tuit o a golpe de noticia o de movimiento de mercado, ¿vale? O sea, está actuando como si fuera... A ver, hemos de ser conscientes que en el mercado hay gente que entra a actuar y los ves y son ludópatas ante el mercado, ¿vale? Pues está actuando de una forma ludópata, o sea, está actuando a golpe de... Parece que, bueno, ahora voy por aquí, pasado mañana voy por ahí y ya digo, y ahora hace un ratito hablaba con un compañero que lleva también muchos años y dices que yo empiezo a pensar que están operando, porque al final le da igual, están operando para ganar dinero en el mercado, claro, con información privilegiada, ¿vale? Porque al final
siempre la ha habido y somos conscientes de que puede haber, seguirla habiendo, ¿no? Sí, claro, y bueno, y además es que tenemos que tener presente que China tiene mucha deuda americana de siempre, y si no, ya no es vender, simplemente que no haga la renovación, el rollover a la nueva deuda cuando entre, tendrán un problema, porque al final, los últimos años, la deuda va incrementando, sobre todo porque al final cuando hacen rollover con la deuda antigua, y es verdad que la última legislación creó mucha deuda a corto plazo, que es verdad que eso se lo ha encontrado del otro presidente, ¿no? Pero bueno, de eso a actuar de manera como está actuando, pues estamos en un momento, yo creo que en los 30 años que llevo más complicado, porque hablando con Pedro antes, lo decíamos, en 2007-2008, cuando la crisis financiera, enseguida en 2008-2007 había gestores en Estados Unidos que ya te llamaban y te contaban cuál era el marrón que había, y luego lo querías coger o no te lo querías creer o veías que era inviable, que el sistema financiero estuviera quebrado, que luego se rescató, pero podías creértelo o no. Pero es que en la actualidad no puedes prever cómo se levantará mañana y qué va a decir. Porque hoy es un 25 Apple, mañana no lo es. Apple, que era en teoría era un valor refugio que te daba una cierta tranquilidad, pues claro, tienes estas situaciones. Y al final leía, por ejemplo, sector automóvil en Estados Unidos, que lo defiende. Ya, pero es que se ve que según que se parte de coches, entra y sale de Estados Unidos con México hasta 10 veces. Entonces, no puedes en un mes lo que llevan 30 años cambiarlo, ni en un mes ni en 4 años. Es un proceso mucho más lento, pero sí que te puedes cargar la economía en poco tiempo. Hola. Hola. Sí, yo te quería preguntar con relación al mundo cripto. Sí. Creo que Trump creó su propia criptomoneda y creo que creó otra con relación a su mujer. Creo que es pro cripto y que quiere ayudar a expandir ese mercado. Entonces, bueno, si tú tienes cierta info con respecto a ese mundo en concreto y Trump ahora en el poder, ¿cómo crees que puede impactar, dijéramos, y hacer que ese mercado evolucione en los próximos años? Vale. Si nos basamos en las dos que ha creado él, detrás, ¿qué hay? No lo sabemos. Y además puede cambiarlo en algún momento o no. Creo que han sido desastrosas o realmente... Por eso, porque no hay nada detrás en el fondo, ¿vale? Si nos basamos en lo que es Bitcoin, ¿vale? Al fin y al cabo lleva desde el 2008-2009, sabemos lo que es blockchain por un lado y lo que es Bitcoin, pero de momento tiene una confianza por parte del mercado desde hace años, ¿vale? Y Bitcoin, si no recuerdo mal, ha caído entre 7 o 8 veces el 90% y lo ha recuperado y se ha vuelto a máximos históricos. Por lo tanto, si trabajas con Bitcoin, sabes dónde estás. Pero si trabajas con el caso de un producto tokenizado, es que desde el 2015-2017 que oigo hablar de productos tokenizados que han desaparecido. Y además, grandes especuladores lo han dicho, es la peor burbuja, hablo en general de la tokenización, la peor burbuja porque muchas veces detrás no hay nada. O sea, podemos aquí estar todos, creamos una nueva divisa, durante muchos años se ponía detrás, te inventabas que estabas sacando una nueva tecnología o lo que sea, y si conseguías inversores o gente que confiaba, tú ya te ibas, te daba igual luego que subiera o que bajara, ¿no? En el caso Bitcoin, también hay que ser conscientes que sí que es cierto que en los últimos años hay gente que está manteniendo su posición, pero a mí cuando me hablaron de Bitcoin, que además también lo comentábamos hoy, a mí me llamó un entonces directivo del BBVA hablándome de Bitcoin y de blockchain, que lo mezclábamos todos en ese momento, 2009, a 9 céntimos. Y él compró 2.000 euros. Te aseguro yo que no los tiene, ¿vale? Es más, hacíamos la broma, tiene 3, pero porque no se acuerda de la contraseña, ¿vale? Tiene 3 bitcoins. 3 bitcoins comprados a 9 céntimos, pero no se acuerda de la contraseña. Pero no se acuerda desde los 20.000 euros, o sea, 20.000 dólares, porque yo le voy haciendo la coña cada X años sin se ha acordado ya de la contraseña para vendérselos, ¿vale?
pero no puede vender ni comprar, o sea, y él compró 9 céntimos y se fue como cualquier humano, porque es muy fácil o muy bonito lo que vemos a veces en redes sociales cuando hablan de si hubieras comprado este valor y hubieras aguantado tal, ahora tendrías. Bueno, vamos a ver, seamos sensatos. Tú entras en un valor y vas a un objetivo normalmente, y los inversores a medio y largo plazo son pocos, ¿vale? Porque incluso leía a un gestor hace unos años americano que lo hacía muy bien, y no hablo de Warren Buffett, que también, pero un estilo, y miraban los clientes, ¿no? Al final tú entras en un fondo de este estilo buscando un medio y largo plazo, que estoy hablando de 5, 10, 15 años. Bueno, pues lo mismo pasa en el corto. Te decía que si su fondo, pongamos una hipótesis, en 10 años había subido un 40%, la media de los clientes estaba en un 30 y algo. Y era porque, aunque el cliente no se había ido en los 15 años que llevaban ahí, sí que había interactuado, y cuando el mercado estaba de caída se iba, luego volvía a entrar más arriba, por lo tanto interactuaba comprando y vendiendo el fondo. Pues lo mismo cuando leemos estos tweets o TikToks o lo que sea, de si hubieras comprado, a ver, pocos duran y pocos aguantan. Y en el caso de Bitcoin conozco gente que sí que tiene posiciones de los últimos 5 o 6 años, pero que también en algún momento ha visto las caídas del 60-70 que ha tenido, ¿no? Y ellos son conscientes que tienen un 2 o un 3% de la cartera. Por eso aguantas esa posición, ¿no? Que de hecho Bitcoin esta semana ha alcanzado su máximo histórico. Sí, otra vez 110.000 y pico, sí. 112. Ya me pierdo. ¿Qué más? No hay nada. O sea, yo no lo defiendo Bitcoin, ¿eh? O sea, pero tampoco, o sea, es cierto que ha caído esto 7 o 8 veces el 90%, y yo no me atrevo a decir que no lo vuelva a hacer y vuelva a recuperar. Sí, está la confianza, al final es ese. Tampoco hay nada detrás del dólar actualmente, o del euro, ¿vale? O del dólar aún no había, del euro, ¿vale? Entonces es un poco la confianza, mientras que haya un comprador detrás de un vendedor. Pues mira, un poco comentando, ¿no? En su día el Banco Popular era el mejor banco de Europa, ¿vale? Y tuvieron la poca vergüenza de dar un euro por él, que no pagaron ni el nominal, que encima los accionistas, como mínimo, tenían que haber pagado el nominal, o sea, fue de juzgado de guardia, ¿vale? Por lo tanto, es un tema de confianzas a veces. Tal vez el hecho de asegurarse de que no van a poder fabricar los que quieran es lo que lo cambia a las monedas fiat, ¿no? Tal vez en el caso de Bitcoin sí. En el caso de Bitcoin, no dentro de las otras altcoins. En el caso de Bitcoin yo creo que es eso, el hecho de que llegará un día que no se van a seguir fabricando. También tenemos un tema de energía, de lo que cuesta, etcétera. Pero bueno, y que da una seguridad al que las mantiene la posición, y al que compra al precio actual, al que ha pagado 110 o 112, es porque cree que seguirá subiendo. Siempre compras porque prevés que va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, ese puede ser un motivo. Pero al final es como el que compra oro, ¿vale? Sí que el oro tiene un producto, pero ¿hay tanto producto apalancado de oro en el mundo como el oro que hay? No. O sea, cuando tú compras oro como refugio, en 2008-2009 se habló mucho de este tema del oro, que ahora que vuelve a estar en máximos, porque había mucho producto de ETF y mucho producto apalancado que no tenía la protección física detrás, era simplemente un producto estructurado, ¿vale? Por lo tanto, si algún día tenías que ir a buscar el oro, ese oro no existía. Hay que recordar que en ese momento, que ahora que todos los ETFs nos dan una seguridad, se rescató AIG porque no estaba cubriendo los credit default swaps en ese momento, y mucha parte de los ETFs que había detrás. Y yo recuerdo en 2009 horquillas del 70% en ETFs de índices, porque desapareció el mercado, ¿vale? Entonces, al final, ahora todos confiamos en los ETFs y te dan una seguridad para una gestión más pasiva, pero tuvimos problemas en 2009 con los ETFs.